Hola, muy buenas. El presente vídeo está asociado a un artículo de Gimeno titulado Profesionalidad docente, currículum y renovación pedagógica. Se trata de un artículo que está dentro de una asignatura titulada Diseño curricular que se imparte en el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato de la UNED. Quería hacer un inciso y es que este vídeo, junto con los otros dos que realicé asociado al concepto de currículum y diseño curricular, se enlazan con artículos que se han elaborado hace más de 30 años, por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, este artículo parte de esta idea. El currículum escolar y el profesorado se tocan en la práctica educativa. Esto lo que quiere decir es que el currículum escrito, el oficial y la práctica docente, donde se unen es en la práctica educativa. Así que su interacción es fundamental para que se pueda llevar a cabo, para entenderla y para cambiarla si es necesario. Este articulado se divide en diferentes apartados, los que los voy a explicar uno a uno. El primero habla de que el profesor es un mediador de la cultura escolar. Esto lo que quiere decir es que el profesor, ya hemos visto en los otros vídeos cómo estaría más cerca del currículum real, de la práctica educativa, que de la parte teórica, ¿vale? Su actividad se materializa en el aula, por lo tanto, él va a estar en medio porque lo que materializa es la cultura que se impone desde la administración, ¿vale? Entonces, en teoría, la actividad educativa está limitada, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esto es la teoría, porque la realidad es que hay una resistencia por parte de los alumnos y los docentes, reelaborándose los mensajes educativos. El término de resistencia se asocia a que ya vimos cómo el currículum oficial y el diseño que se elabora por parte de la administración no tienen en cuenta el currículum oculto, la realidad del aula, las peculiaridades de su alumnado, la diversidad, las creencias pedagógicas del profesor, cómo funciona ese centro, su contexto. Entonces, ahí estaría la resistencia, ¿vale? Y esa autonomía relativa. ¿Bien? ¿Y por qué existe esta dicotomía? Bueno, pues porque tradicionalmente al profesor, desde la legislación, se le ha percibido como una especie de instrumento, es decir, de ejecutor del currículum formal. Es el que lleva a cabo todo lo estipulado previamente. Así que él estaría en el nivel más bajo, por así decirlo. Ya vimos cómo en el diseño curricular aparecen implicados diferentes agentes en su elaboración, empezando por la administración. Así que la legislación ha percibido la actividad docente como alguien que ejecuta algo que ya está elaborado. Pero Gimeno, por lo que aboga para que haya una renovación educativa, es que el profesor se ha concebido como un investigador de aula, que tenga autonomía y que tenga una visión crítica. Así que esa sería como ya el primer paso para que pueda haber una renovación pedagógica. Pero hace falta muchos pasos más, porque la renovación pedagógica no supone simplemente cambios en los contenidos, en los formatos, como se viene haciendo en las reformas educativas desde siempre en el sistema educativo español, sino que lo que hace falta es una reestructuración total del diseño de currículum, de los agentes que aparecen implicados, de la cultura, ¿vale?, que aparece inscrita en el diseño. Y esto es por esa visión tecnocrática y burocratizada que se tiene de la enseñanza, ¿vale?, de que hace falta que haya diferentes grados y niveles. Cuando teóricamente se aboga porque estos niveles en el diseño estén interrelacionados y no jerarquizados, es totalmente falso. Al final está todo burocratizado. Lo que hace falta para que haya una renovación pedagógica es que participe activamente el profesorado y el centro en el diseño. No que simplemente sean ejecutores, sino que participen en la elaboración el profesorado y el centro. ¿Vale? Así que hace falta que haya una discusión sobre el marco conceptual del currículum.
¿vale? Porque es que está ya está determinado ideológicamente, ¿vale? Ya vimos cómo no es neutral el currículum ni el diseño curricular. Las administraciones, las visiones ideologizadas ahí están presentes. Así que hace falta que haya una revisión del marco conceptual para que esa renovación pedagógica se lleve a cabo. Por eso es necesario que esté el profesorado implicado, ¿vale? Porque si no, como hemos dicho, no es una renovación pedagógica, sino una reforma. No es una innovación, es una reforma, es algo que nos viene impuesto. Bien, tercer punto, renovación como profesionalización. Bien, ya he explicado antes cómo el currículum, el diseño y por lo tanto la profesionalidad del docente no es neutra, es difusa, ¿vale? Las creencias de la docencia que tiene el profesor también aparecen implicados en la actividad educativa. En definitiva, es parte de la sociedad, así que también va a transmitir puntos de vista, ¿vale? Y esto es lo que marca la diferencia también. ¿Por qué? El tema de la neutralidad, de que no hay neutralidad. Eso realmente se materializa en la práctica. Sí que aparece percibido en los currículums, en los decretos, en los proyectos educativos, pero realmente donde se materializa es en la práctica. Y es en la práctica donde se va a percibir la singularidad del contexto. Por lo tanto, para que haya una renovación pedagógica, tiene que haber un análisis de la propia realidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la innovación tiene que venir desde dentro. Como bien decimos, hasta ahora todo nos viene impuesto por parte de la administración y hace falta que eso se invierta, que venga, que sea un concepto centrífugo, de dentro hacia afuera. Ahí es cuando va a haber una renovación y una innovación, no una reforma y algo impuesto. Bien, cuarto punto. El currículum se formula y se diseña separado de su realización. Ya vimos la diferencia que hay entre el currículum escrito, el currículum real, que es el que entiende tanto el escrito como el oculto. Y ya no solo eso, sino quién interviene en su diseño, los cuales, bueno, pues hay diferentes niveles, pero el primero es la administración, ¿vale? Por mucho que se quiera ver que hay una interacción entre todos, que no hay jerarquización, que unos influyen entre otros, realmente es la administración la que legitima un concepto de cultura, la que ordena el sistema educativo, los profesores, los niveles, las modalidades de educación, hace valer el derecho de todos a unos mínimos culturales. Por lo tanto, ¿esto qué está haciendo en la realidad? Pues que haya una separación entre la educación y, como viene aquí, actividades productivas, es decir, el mundo laboral, ¿vale? Hay una división, hay una separación entre el diseño curricular y la práctica educativa. Ya vimos en el tema relacionado con el diseño curricular cómo está más asociado a la teoría que a la práctica. Y aquí se percibe. Esto lo que viene a evidenciar es que siempre las leyes educativas van a estar desligadas de la realidad en la que se aprueban, porque aparte de que hace falta siempre consenso, siempre va a haber un desfase. ¿Y esto por qué es? Pues porque ya vimos también en el tema relacionado con el diseño curricular cómo las reformas educativas se llevan a cabo o bien porque nos lo impone Europa o bien por imposiciones psicológicas y de teorías psicológicas de aprendizaje y no por necesidades sociales, culturales, políticas, económicas. Eso no se tiene en cuenta para hacer reformas, cuando es lo primero que hay que tener en cuenta para que haya una reforma y para que tenga sentido para la sociedad que va a vivir esa legislación, ¿no? Esa ley. Por lo tanto, claro, si hay esta separación, hace falta cuestionarlo. Hace falta cuestionar esta selección de cultura, esa forma de organizarlo, esa forma de presentarlo a los alumnos. Es decir, hace falta, como he dicho antes, reformular y cuestionar el mapa conceptual del currículum. Bien. Pero la realidad, como he dicho, es ese poder
que tiene la administración, esa diferenciación de estatus de poder en la toma de decisiones que tienen los diferentes niveles en el diseño curricular. Y ya no solo la administración tiene poder sobre el profesorado, sino también las editoriales. Estos están defendidos por Gimeno en el sentido de que un profesor de la nada no puede elaborar diariamente material didáctico para los alumnos. Es necesario que esté apoyado por material didáctico, sobre todo por las TIC, pero es que necesitamos que sean de calidad científica, ¿vale? Así que, como vemos, aparte del centro educativo, habría estos tres contextos a la hora de contemplar una renovación pedagógica. El más importante sería el contexto en el que se prescribe la administración, luego vendría el contexto en el que adquiere forma pedagógica y finalmente estaría el contexto de su realización, las prácticas en las aulas, asociado al profesorado, ¿vale? Es aquí donde nos situaríamos, en el tercer nivel. Así que, ¿cuál es la competencia del profesorado? Bueno, en primer lugar tiene que tener, sobre todo en secundaria, dominio sobre su especialidad y también una formación pedagógica. O sea, tiene que tener ese máster en formación del profesorado, ¿no? Lo que era antes el CAP. Y por lo que aboga Gimeno es por esa dimensión social de la actividad docente. El profesor actúa generalmente de manera individual y, aparte, el organigrama del centro así lo permite. Pero Gimeno aboga porque haya una colegialidad, es decir, haya una colaboración por parte del profesorado para trabajar, porque es que tienen que compartir sus inquietudes, sus expectativas, tienen que ver si lo están haciendo mal o no, y la mejor manera, bueno, aparte de la inspección que se lleva a cabo en el primer año de prácticas, una vez que coges plaza, es esa manera de compartir tu actividad con el resto de tus compañeros. Por lo tanto, él aboga por una profesionalidad compartida. Y, a ver, eso también supone la reestructuración del propio centro escolar. Y también que haya una coordinación por parte de todos los profesores. Esto de la coordinación está asociado a que un alumno en secundaria tiene a muchos profesores impartiendo diferentes asignaturas, cada uno con sus propias creencias educativas, con sus metodologías, con sus formas de aplicar criterios de evaluación. Entonces, esto para el alumno es complicado gestionarlo, y más en estas edades. Por lo tanto, se aboga por esta colegialidad y coordinación, ¿vale? Como dice Gimeno, por una socialización profesional horizontal. Ir en contra de la tailorización, es decir, de esa división de trabajos. No, tienen que trabajar de forma conjunta, ¿vale? Y luego también aboga por que haya en el centro y en las aulas un discurso crítico y autocrítico por parte del docente. Y ya no solo en su práctica, sino en la del centro y en la de otros compañeros. Que haya una revisión constante de la práctica educativa. ¿Vale? Y bien, este punto estaría asociado, la búsqueda de tareas académicas que concreten los principios en la práctica, estaría asociado a esa concreción última del currículum escrito, ¿vale? Es cuando, según Gimeno, tiene sentido y valor el currículum. El currículum escrito que aparece en el BOE realmente se materializa y tiene sentido en una tarea educativa, académica, que realmente son microambientes de aprendizaje, que es uno de los objetivos de la educación, que el alumno aprenda, ¿no? De manera autorregulada, que haya un aprendizaje significativo, pero que haya un aprendizaje. Así que de esta manera se materializa. Así que, ¿qué hacer? Bueno, pues hay que tener en cuenta todos estos puntos que hemos ido abordando y entender que la práctica educativa es una dimensión muy compleja, porque así lo es el currículum y el diseño curricular, ¿no? Pero por destacar 4 puntos, el profesor tiene que tener un discurso crítico, autocrítico, trabajar de manera colegiada y apoyarse en materiales de calidad.